El alcoholismo, sus antecedentes. Desde las más antiguas culturas se ha encontrado evidencias del uso de bebidas alcohólicas. Desde la Edad de Piedra, en un periodo cercano a los 4000 años antes de Cristo, parece pues que el hombre ha bebido alcohol desde hace por lo menos 5000 años. Los egipcios, los antiguos hebreos, los griegos y los romanos sabían acerca del vino y otras bebidas, incluidos los licores. En México prehispánico, el alcohol es representado por el pulque. Dentro del análisis de la enfermedad del alcoholismo se representan algunas causas que crean confusión en el problema de este, ya que se toman las complicaciones de la enfermedad como si éstas fueran síntomas o bien las causas reales que lo provocaron. Es importante aclarar que del alcoholismo tienen efectos severos que vienen a complicar la salud del individuo. ¿Qué es el alcoholismo y cuáles son sus síntomas? Es una enfermedad crónica, progresiva y en muchos casos mortal producida por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, que interfieren en la salud física, mental, social y familiar, así como en las responsabilidades laborales. Las personas que comienzan a beber en la adolescencia son más propensas y padecen dependencia al alcohol que las personas que esperan hasta la adultez para beber. El consumo compulsivo de alcohol entre los adolescentes también puede aumentar el riesgo de adicción al alcohol más adelante en la vida. Puede ir de leve a grave según los síntomas, pero es perjudicial en cualquiera de los casos. Los síntomas varían según la persona, pero en general son los siguientes: incapacidad de mantenerse sin consumir alcohol, promesas incumplidas de controlarse o abstenerse, descuido en la higiene personal y la alimentación, trastornos del sueño, ausencia, errores y retrasos recurrentes en el trabajo, angustia o presión en el pecho por las mañanas, mentir sobre la cantidad ingerida o esconder las botellas, pérdida de tiempo o dinero en planear el consumo, consumiendo o por la resaca, beber solo o juntarse con personas con las cuales el único vínculo es la bebida, tener algún tipo de consecuencia por el consumo de alcohol y no ser capaz de controlarse, sentimientos de culpabilidad al día siguiente, lagunas mentales, ponerse a la defensiva al hablar sobre el problema, incapacidad para divertirse sin la presencia del alcohol, episodios de cambio de personalidad bajo los efectos del alcohol. Tipos de alcohólico. Alcohólico alfa. Estos bebedores utilizan el consumo excesivo para mitigar los efectos de una enfermedad mental o media. En este tipo de bebedores no existe una dependencia alcohólica, sino el tipo de bebedor al que podemos caracterizar como fenómeno psíquico. Sin embargo, el alcohólico alfa presenta una dependencia del alcohol psicológica, pero no física. No existe, por lo tanto, el síndrome de abstinencia, como el consumidor mantiene el control sobre el consumo, pero no lo abandona porque utiliza la sustancia para paliar algún dolor emocional o psíquico. Alcohólico beta. En estos bebedores tampoco existe una dependencia alcohólica. Bebedores excesivos regulares, sin embargo, tampoco existe una dependencia fisiológica. Los factores socioculturales son determinantes. Presenta complicaciones alcohólicas como gastritis, cirrosis y hepática, etc. Alcohólico gamma. Bebedor alcoholómano. Existe una dependencia fisiológica, pero también una gran importancia de los factores psicológicos, que son los más importantes. En estos casos son relativamente frecuentes a largos periodos de abstinencia. Alcohólico delta, bebedor alcoholizado. Existe dependencia fisiológica y psicológica. Los factores sociales son determinantes.
Son bebedores sociales incapaces de largos periodos de abstención y en su perfil de progresión es lento. Alcohólico epsilon o dipsomanía. El bebedor episódico y el estado habitual de abstinencia o el consumo moderado se interrumpe por episodios de ingesta masiva de alcohol. ¿Cómo prevenirlo y cuáles son los centros de rehabilitación? El alcohol es, en muchos países occidentales, la sustancia adictiva más consumida. La cerveza, el vino, los licores y otras bebidas alcohólicas son vistas como un elemento fundamental en muchas situaciones sociales, como cenas, quedadas con los amigos o celebraciones importantes. La prevención de conductas de riesgo en adolescentes se centra básicamente en evitar que consuman alcohol. Aunque puedan estar cerca de la mayoría de edad, el alcohol todavía puede causar graves desórdenes cognitivos en su cerebro todavía en formación. En cuanto a los adultos, la prevención se centra en reeducar a la persona que pudiera presentar un mayor riesgo para desarrollar alcoholismo, además de enseñarle estrategias que le sirvan para moderar o eliminar por completo las bebidas. Centros de rehabilitación para el alcoholismo aquí en Toluca, Estado de México. Instituto Mexiquense contra las Adicciones, Clínica del Alcoholismo y otras drogas, Escuela de Rehabilitación de Menores, Centro de Atención Primaria a las Adicciones Toluca.